Saludos, mis muy queridos hermanos cristófilos, bienvenidos a nuestra comunidad. Hoy un tema muy importante, muy interesante. Vamos a aprender cómo protegernos del demonio, tomando en consideración el consejo de exorcistas experimentados. Vamos a partir para esto de un artículo publicado por Así Prensa el 15 de octubre de 2020. Ese artículo lo titularon de la forma siguiente: exorcistas dan 8 consejos para lograr la inmunidad espiritual frente al demonio. En este artículo, 2 exorcistas explican la importancia de la protección espiritual y ofrecieron una serie de consejos para que los católicos no quedemos indefensos frente a maldiciones o a cualquier tipo de hechizo y acechanza del enemigo. Y les voy a decir que la razón por la que escogí este artículo para discutirlo con ustedes y para explicarlo es porque incorporan algunas cosas o consejos que de ordinario no se aconsejan por otros exorcistas, pero que después de estudiarlo mucho y analizarlo, me di cuenta de que tiene mucho sentido lo que dicen. Vamos a ver. Primero tenemos al padre Teófilus. Este sacerdote, exorcista, dijo al National Catholic Register, y voy a citar lo que él dijo: al encontrarnos en el estado de gracia, esto es importante porque aquí el padre está estableciendo y el siguiente sacerdote están estableciendo el presupuesto, sin lo cual lo demás no tiene sentido. Escuchen bien. Al encontrarnos en estado de gracia, estoy citando a este exorcista, tenemos inmunidad espiritual. ¿Okay? Hay tantas maldiciones que rebotan en ti porque tu sistema inmunológico católico es fuerte. Así que este es el presupuesto, este es el fundamento, esto es lo más importante. Para que lo demás tenga sentido, para que lo demás funcione, es necesario estar en gracia de Dios. Así que usted analice si tiene conciencia moral de estar en estado de gracia, es decir, que está en usted, si le ha infundido Dios nuestro Señor la gracia santificante y usted está en buenos términos con el Señor. ¿Okay? También recomendó el padre, por supuesto, sacramentales como el agua bendita y los objetos benditos que llevan, que usamos y portamos con fe en Dios el Señor. ¿Okay? Todo esto, siguiendo la doctrina santa y pura revelada por nuestro Señor Jesucristo en sintonía con nuestra Madre la Iglesia. Aquí no estamos hablando de magia ni de superstición. Aquí estamos hablando de cosas importantes, de cosas reales y cosas serias. Esto es serio, mi hermano. Esto es importante. Quédese hasta el final, que le vamos a brindar algunos recursos gratuitos para que usted siga metiéndose en la ciencia del demonio y usted aprenda esto y pueda protegerse usted y proteger a los suyos, que es sumamente importante, porque no solamente yo me puedo proteger a mí y usted a usted, sino que nosotros podemos y de hecho tenemos el deber de proteger con estos conocimientos, que con estas herramientas dadas por la gracia a nuestras familias. Por otro lado, el padre Carlin, que es otro de los exorcistas entrevistados, y este sacerdote es uno de los exorcistas más importantes del mundo. Yo traté de conseguir libros en español de este sacerdote y lamentablemente no están en español todavía. Aún así, en su libro más reciente, dice el padre Karin, lo voy a citar: una vida sin fe, dice él, una vida sin fe, es decir, una vida que carece o tiene una relación incompleta de comunión con Jesús, ya es terreno fértil para una acción extraordinaria del diablo. ¿Ven ustedes por qué esto es importante y por qué me encanta que estos exorcistas establezcan este presupuesto, ¿sí? y lo enfaticen tanto y lo expongan tan claramente? ¿Sí? Nosotros sabemos que el demonio tiene tres tipos de formas de ataque, de ir en contra nuestra. La mayoría de las ocasiones la tentación, casi siempre es por la tentación. También ataques, ¿a qué me refiero? Un pensamiento constante, instigante,
O sea, un pensamiento que tortura, un pensamiento que no te deja tranquilo, algo así que no se puede explicar por ninguna otra causa, o una enfermedad que sea producto de esto específicamente, o una infestación demoníaca de algún lugar también, es otro tipo de ataque, como le pasó, según testifica el padre, otro sacerdote famosísimo, muy importante. Pendiente porque les voy a dar algunas referencias de este sacerdote del que voy a hacer mención para que ustedes tengan sus libros también y sus enseñanzas. El padre José Antonio Fortea. Él testifica que una vez estaba en su cama, tumbado en su cama para descansar, y de repente le prenden y le apagan la luz y él escucha el clic, ¿okay? El sonido del interruptor cuando se mueve, ¿okay? Cuando enciende y cuando apaga. Y él tranquilo, sosegado, en paz. ¿Qué es lo que hace? Dice, eso es lo único que puedes hacer conmigo, demonio. Eso es lo único. Prender y apagarme la luz. No puedes hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene conciencia moral de que usted está en gracia de Dios, en buenos términos con el Señor, usted ya de por sí tiene inmunidad. Usted está protegido. Pero claro, además de esto, hace falta la ciencia, hace falta el conocimiento y hace falta la acción, que es de lo que estamos tratando en esta plática. Otra forma de ataque del demonio viene a ser la posesión, que ya es rarísima, pero por eso, aunque sea rarísimo, ¿okay? Aunque no sea frecuente, no por eso nos vamos a dormir en los laureles, ¿okay? Vamos a estar pendiente, ¿okay? Y ya vamos a ver las advertencias que nos hace la Sagrada Escritura al respecto, ¿okay? Dijo además el padre Carlin que intentar el equilibrio de una aparente vida de fe, escuche, dijo él que intentar el equilibrio de una aparente vida de fe con prácticas ocultas esotéricas como horóscopos o adivinos deja a una persona abierta al enemigo, permitiéndole entrar en su vida e influir en ella. Con el diablo no se juega, my friend, con el diablo no se juega. Vamos a ir a la Escritura ya mismo, y quiero que esté muy pendiente cuando citemos la Sagrada Escritura. Añade el padre Carlin que los católicos debemos encontrar el equilibrio entre atribuir cada mal a Satanás y verlo por otro lado en todas las partes y verlo en todas partes, y por otro lado negar totalmente su existencia. Esto es equilibrado, esto es integrado, esto no es fanatismo, ¿okay? Fanatismo sin ninguna razón, sin ningún sostenimiento, sin ningún fundamento. No. Por un lado, no negamos la existencia del demonio y estamos muy conscientes, estamos velando y orando como nos advierte nuestro Señor en la Sagrada Escritura. ¿Okay? Pero por otro lado, no le vamos a achacar al demonio la culpa de todo, ni vamos a ver al demonio en todo. Porque ya eso de por sí es un error, no solamente porque sale de los límites de la santa revelación, sino porque inclusive la responsabilidad personal humana nuestra y aspectos de sentido común y de ciencia, al ser ignorados, pueden hacer también muchísimo daño. ¿Okay? Mire lo que dice la Sagrada Escritura, Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12. De este pasaje que voy a leer, y de otros versículos incluidos en este texto de este pasaje de Efesios 6, vamos a predicar este próximo domingo. Predicación en vivo este próximo domingo. ¿Okay? Sobre la armadura de Dios para resistir, ¿okay?, las acechanzas del enemigo y poderlo atacar efectivamente. Eso está en Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10. Eso lo vamos a estar explicando este próximo domingo. No se lo pierdan. Pero para esta enseñanza vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice, revestíos con la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo. Porque no es lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. ¿Ven ustedes por qué no podemos ignorar estas realidades y debemos estar despiertos, atentos y saber? El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, este texto lo conoce mucha gente. Sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversario, el diablo,
como un león rugiente, ronda buscando a quien devorar. El dogma de fe, es dogma de fe. La existencia del demonio es dogma de fe. Y qué bueno que el Señor nos los ha revelado. No solamente porque a través de esta revelación que nos señala al demonio, nosotros no solamente estamos conscientes de nuestro enemigo, sino que además podemos evitar el ejemplo del demonio que lo llevó a rebelarse contra Dios, careciendo de humildad y pecando de soberbia. Podemos aprender muchísimo de estas cosas. El primer consejo que dan estos exorcistas experimentados es el siguiente. El primero, son 8, el primero: evite y confiese el pecado. Evite y confiese el pecado. Aquí vamos un poquito más allá de la introducción, cuando avisábamos sobre el presupuesto de estar en gracia de Dios. Aquí se es más específico. Estos sacerdotes señalan que el pecado consiste en rechazar a Dios y su reino a través del libre albedrío que nos da, por supuesto, y citan el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 391. ¿Sí? Incitando por la engañosa seducción de Satanás, serás como Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros pecamos, miren qué interesante está esto, cuando nosotros pecamos, en definitiva, estamos tentando a Dios. Y veremos, estamos tentando a Dios, o sea, estamos pecando contra Dios, cometiendo el mismo pecado que el demonio, que es la soberbia. ¿Sí? Miren ustedes lo que dice, vamos un poquito más allá, lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que comete pecado, por eso hay que evitarlo, el que comete pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Con quién usted va a tener comunión? ¿Con quién usted tiene comunión? Digo, si es que la tiene. ¿Cultiva usted comunión con Jesucristo? ¿Tiene usted una relación personal, constante, íntima con Jesucristo? ¿Es Jesucristo su Señor? Eso es importante, mi hermano. Esto no es magia, lo hemos dicho y lo repetimos. Esto no es magia, esto no es superstición. ¿Okay? Juan, Evangelio de Juan capítulo 8. De esto predicábamos también el domingo pasado. Juan capítulo 8. Vamos a leer el versículo 34. Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Versículo 44. Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir las apetencias de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso. Y el versículo 36, mire esto. Por eso, si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Por eso hay que evitar el pecado. Y hay que confesarlo, porque de esa forma nos humillamos delante del Señor. De esa forma estamos exponiendo la materia que necesita tratamiento, y ese tratamiento es el perdón y la misericordia de Dios. Y de esa forma también nosotros aprendemos por experiencia lo que hemos cometido malo, ofendiendo a Dios. ¿Okay? Y entonces siendo asistidos además por la virtud de la penitencia, el dolor por nuestros pecados. Ay, hermano, hay crecimiento espiritual. Y en la medida en que se crece espiritualmente, somos más fuertes para resistir los ataques del demonio. Segundo consejo, lee las Escrituras. Qué importante. Me gustó también, porque, bueno, no solamente porque es cierto, sino porque lo hemos dicho y lo hemos practicado con el ejemplo en esta comunidad. Por eso le pido, por favor, suscríbase a esta comunidad, porque aquí estamos procurando una relación con Jesucristo, pero sólida, fundamentada en la santa palabra de Dios, en la doctrina revelada, en sintonía y en comunión con nuestra Madre la Iglesia también. ¿Okay? Lee las Escrituras, pero léelas bien,
de forma rezada, de forma meditada. Por ahí pondré también un video que hicimos sobre cómo se medita, cómo se lee la Escritura de forma rezada, de manera que nos podamos impregnar de la palabra de Dios. ¿Okay? Alabado sea Jesucristo. Cómo lograr una comunión con Dios y una oración eficaz mediante la meditación de la Sagrada Escritura. ¡Qué maravilloso! Dicen ellos, dice el artículo, en este apartado aseguró que la palabra de Dios, los exorcistas dijeron que la palabra de Dios escuchada y vivida cada día en lecciones concretas se convierte en una defensa de las trampas del maligno. La palabra de Dios todos los días, bien orada, bien leída, bien rezada. Mire lo que dice Hebreos, la carta a los Hebreos. Ya ustedes saben, los que me conocen saben que voy a citar estos dos versículos bíblicos, que son algunos de los versículos bíblicos más importantes para mí, de los más que me gusta de la Sagrada Escritura, de los más que me alientan para guardar comunión con la santa palabra de Dios y estudiar y profundizar en la Sagrada Escritura. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Mire lo que dice. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Entonces la palabra de Dios nos ayuda también a establecer un diagnóstico, a examinarnos, ¿okay?, frente a Dios nuestro Señor, con esa palabra que penetra hasta lo más profundo, ¿okay?, y nos anuncia, nos denuncia, nos consuela y nos advierte, y nos ilustra, y nos transmite la ciencia de Dios. Qué maravilloso es esto, hermano. Mire, cuando se vive en comunión con la palabra de Dios, ¿okay?, en meditación constante de la palabra de Dios, usted está no solamente usted está consolado, usted está también advertido y usted está equipado para hacer el combate espiritual contra las huestes del enemigo. Segundo de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Pero tú permaneces firme. Mire lo que dice el Espíritu Santo a través de la pluma de San Pablo. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y creído. Y ya que sabes de quiénes lo aprendiste. Y porque desde niño conoces la Sagrada Escritura. Es una compenetración, es una comunión constante. Desde niño conoces la Sagrada Escritura, que pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios quede bien dispuesto, preparado para toda buena obra. ¿Ya lo convencí? ¿Ya le cree a estos exorcistas experimentados? Que en línea con la santa revelación, con la verdad revelada, nos advierte acerca de estas cosas. Primero, evita el pecado, ¿okay?, mediante la confesión, es decir, mediante una conciencia clara, honesta, humilde, de eso que tira para abajo, y por eso confesamos. Pero también, en segundo lugar, recuerden leer de forma meditada la palabra de Dios, delante de la presencia de Dios Todopoderoso, que lo conoce a usted mejor de lo que usted mismo se conoce. Y el tercer consejo que dan es la oración. Hombre, por supuesto la oración. Por supuesto la oración. Pero aquí hay cosas interesantes que quiero compartir con ustedes. Dicen, la oración es importante para afirmar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dios Padre ha establecido una alianza eterna con el hombre, una relación de fe fundada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta alianza se mantiene a través de nuestra respuesta, y esa respuesta es la oración. Entonces, si no hay oración, no hay respuesta de parte suya a la obra de Dios en Cristo. Entonces, sin oración no hay comunión, no hay contacto. Y sin contacto con Dios, usted está desprotegido. Usted es un blanco fácil.
Usted puede ser atacado. ¿Okay? A usted lo puede coger el demonio de monigote. Usarlo como títere. ¿Por qué? Porque no guarda comunión con el Señor mediante el contacto que establece la oración. ¿Quieren más? Aquí, ay, mi madre, yo sé que llevo ya tiempo, hermano, pero es que este tema es importante. Ténganme paciencia, por favor, y quédense conmigo hasta el final, porque esto es importante. Voy a leer un pasaje algo extenso del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 29, pero es sumamente importante porque aquí vamos a aprender algunas cositas con relación a este tercer punto. Dice: al llegar junto a los discípulos vieron una gran muchedumbre que les rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Nada más verle, todo el pueblo se quedó sorprendido y acudían corriendo a saludarle. O sea, aquí había un problema, y el problema era, como veremos a continuación, que había un endemoniado y que muchos no sabían qué hacer, y que los que estaban incluso cerca del Señor, que eran los discípulos, no pudieron con ese demonio. Y él les preguntó: ¿qué estabais discutiendo entre vosotros? A lo que respondió uno de la muchedumbre: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y en cualquier sitio que se apodera de él lo tira al suelo, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le contestó: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, hizo retorcerse al niño, que cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Porque está frente al Señor, pero como el tema, según veremos, es la oración, entonces podemos destacar del Señor frente al demonio esa característica, ¿okay?, que en definitiva es lo que trata el pasaje, es el Jesús orante, el que se mantenía en comunión con el Padre mediante la oración. Esto en contexto con la enseñanza más importante de este pasaje. Sigue el versículo 21. Entonces preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Me llama la atención que el Evangelio según San Marcos, que es un evangelio tan breve, tome tanto tiempo para explicar una cosa como esta, y el interés del Señor de saber sobre esto, de enterarse sobre esto, y mediante la conversación con ellos y con el Padre concientizarlos de lo que estaba pasando y del significado y del poder del Señor cuando resolvió el problema mediante el exorcismo que realizó, como veremos a continuación. Le contestó el Padre: desde muy pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y le dijo Jesús: sí puedes. Todo es posible para el que cree. Enseguida el padre del niño exclamó: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Noten ustedes cómo el Señor Jesús está despertando la fe. Y luego veremos en los otros consejos lo importante que es esto: la fe como carisma que nos asiste, para que creamos en el poder de Dios y en nombre de Jesucristo podamos acometer al demonio. Ya veremos. Continúo leyendo. Al ver Jesús que aumentaba la muchedumbre, increpó al espíritu impuro diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y ya no vuelvas a entrar en él. Y gritando y agitándole violentamente salió y quedó como muerto, de manera que muchos decían: ha muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Cuando entró en casa le preguntaron sus discípulos a solas: ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Esta raza, dijo el Señor, no puede ser expulsada por ningún medio, sino con la oración. ¿Ven ustedes por qué estos exorcistas tienen? Y podemos seguir, hermano. Mire, yo he estudiado mucho esto y yo he recopilado muchísima información. Pero claro, yo sé que este video va a ser largo, no se preocupe. Voy a omitir algunas cosas y después en otros videos las incluiré, mis hermanos. Pero yo creo que este tema es sumamente importante.
Porque estamos tan diluidos en otras cosas y tan preocupados por otras cosas que es que no es que sean malas, no es que sean malas. Es que al diluir nuestra atención en otras cosas y ver y notar y reconocer otras causas, y fijarnos solamente de lo material y lo perecedero, entonces podríamos estar obviando estas realidades espirituales que son las que podrían estar detrás de esas cosas que nos están atacando y alejando de Dios. Por eso es que es importante. El cuarto consejo que dan estos exorcistas experimentados son los sacramentos. Son los sacramentos. El padre Carlin específicamente explica que un sacramento obra en la plenitud de la gracia, obteniendo para nosotros la comunión con Dios en la verdad y fuerza del Espíritu Santo, que está presente en nosotros desde nuestro bautismo. Y ya con ese sacramento comenzamos a ser propiamente hijos de Dios, por lo tanto, propiedad de Dios, en comunión con Dios. Estamos hablando del primer sacramento de iniciación cristiana, mis hermanos. Miren qué importante es esto. Recibir la Eucaristía, frecuentemente participar de ella y comulgar, con las debidas disposiciones, mis hermanos. Esta plática no es específicamente sobre los sacramentos. Aquí hemos hablado en esta comunidad bastante sobre los sacramentos, la importancia de los sacramentos, lo imprescindible que son los sacramentos. Y en cuanto a este tema se refiere, son imprescindibles y muy importantes y determinantes para la lucha contra el demonio. Para nuestra fortaleza espiritual, hombre, por supuesto. Por supuesto, y como estamos fuertes y estamos fundamentados y estamos en gracia de Dios y la gracia, esa gracia santificante ha crecido en nosotros, ¿qué significa? Que espiritualmente hablando somos más fuertes también. Y menciona también, no quiero leer, pero hacer mención de lo que ya está en el artículo, no se preocupen porque como parte de la descripción de este video voy a incluir el vínculo para que tengan este artículo. ¿Okay? No puedo leerlo todo, estoy haciendo mención y estoy explicando. ¿Okay? Estoy explicando, además si leo, pues entonces esto se pone aburrido y ustedes pues se duermen o cambian o se van para otro canal donde los entretienen más. Pero ni modo. Así que ya saben, en la descripción del video, vayan a la descripción del video. Ahí vamos a poner fuentes para que sigan profundizando en estas cosas y además para que tengan este artículo, lo tengan y lo repasen y aprendan de esta gente que sabe tanto. ¿Ok? Hablan también del sacramento de la confesión. Ay, qué importante es el sacramento de la confesión. No solamente para poner remedio al pecado mortal, no solamente también para el perdón y el tratamiento del pecado venial deliberado, sino también porque en el sacramento de la confesión o de la penitencia o de la reconciliación, nosotros recibimos un crecimiento importante de la gracia, lo cual, según hemos dicho ya, nos hace más fuertes espiritualmente hablando, nos hace más resistentes. Por la gracia sacramental propia y específica de este sacramento, nosotros nos hacemos más resistentes, y más fuertes frente a la tentación para evitar eventualmente el pecado. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? ¿Se dan cuenta porque en esta lucha no podemos prescindir de los santos sacramentos? Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Si decimos que estamos en comunión con Él y sin embargo caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En cambio, si caminamos en la luz del mismo modo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos purifica de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cómo queda usted en términos de la provisión divina? En términos de fortaleza espiritual, ¿cómo queda usted si trata de mentiroso al Señor?
negando esta realidad nefasta del pecado en su vida. Y por eso a esta realidad y a este misterio llamado pecado le tenemos que dar tratamiento. Y por eso es que el sacramento de la confesión es sumamente importante para estar bien preparados y bien dispuestos, fortalecidos para llevar a cabo este combate espiritual contra las huestes del demonio. Consejo número 5, pertenecer a la iglesia. Esto es una de las cosas que me sorprendieron. Pero tiene muchísimo sentido pertenecer a la iglesia. O sea, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. ¿Okay? Asimismo, Cristo también. ¿Okay? Y nosotros somos su cuerpo. ¿Okay? Y el cuerpo místico de Cristo subsiste en una institución visible que es la Iglesia Católica. ¿Okay? Y yo espero que haya quedado claro la forma en que he citado el dogma. No estamos expropiando a otras personas. No estamos diciendo que otros hermanos no católicos sean propiedad del demonio. No estamos diciendo eso. Yo le estoy hablando a los católicos, y los cristófilos en esta comunidad son gente que tiende a estar bien formada y saben de lo que estoy hablando. El cuerpo místico de Cristo es una realidad que no podemos medir, abarcar, definir literal y físicamente hablando. Su misterio es una realidad espiritual. Pero ese cuerpo de Cristo subsiste de forma visible, tangible, mediante la Iglesia Católica y esas notas que la distinguen como la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Y si usted tiene conciencia de la necesidad de esa institución para guardar comunión con Cristo y no lo atiende, o se va, o no le importa, o no guarda esa comunión con esa institución fijada por Cristo, usted está desprovisto de la protección de Dios. Usted que tiene conciencia de esto. No estoy hablando de hermanos separados, estoy hablando a los católicos, le estoy hablando a usted. Imagínese que yo actúe en contra de mi conciencia y me salga de la iglesia por el coraje que me dan, y la pena que me da, y la frustración que me provocan. Algunos de nuestros pastores y el testimonio de algunos laicos, y la frustración que provocan mis propios pecados, ¿okay? Y la realidad que yo visualizo en mi historia de traición y de cobardía y de pereza. Si yo atiendo a todas esas cosas y yo por todas esas cosas me voy de la comunión de la iglesia, porque algo me cae mal, porque a mí me hace sentir mal, porque los otros están mal o porque yo no tengo remedio. ¿Qué significa esto? Que no estoy confiando en el Señor, y al alejarme de la iglesia, por tanto, me estoy alejando del Señor, y mientras me alejo del Señor, ¿a quién me estoy acercando? Al diablo, al diablo. Que usted quería un video breve, ¿Quería un video breve? Y vamos a hacer otros más. Consejo número 6. Escuchar buena música. Otro consejo que me sorprendió. Yo les voy a confesar, mis hermanos, este tema a mí me interesa. La demonología me interesa muchísimo. Claro, reconozco que no es mi especialidad y por eso me doy a estudiar y aprender de la gente que sabe, y a fijarme de la verdad revelada. ¿Okay? Y con humildad abordar estos datos y esta revelación y aceptarla y someterme a ella, porque yo sé que esto me hace inmune frente a las acechanzas del diablo, ¿okay? Sin dormirme los laureles, como había dicho al principio, ¿okay? Y sino, como dice el Señor, velando y orando, ¿okay? ¿Okay? Escuchar buena música.
Uno de estos sacerdotes dice que escuchar la música adecuada puede elevar nuestro espíritu hacia Dios, lo cual sería un tipo de oración también. Aquí podemos decir muchas cosas, mis hermanos, pero por favor usen el sentido común, usen el sentido común. Yo podría hablarles de mis preferencias, pero son mis preferencias. Ahora con estos teléfonos inteligentes uno tiene la forma de legalmente bajar música espiritual. Analice también la música que está escuchando, la letra, que la música le eleve, que vaya con usted en términos de la conveniencia espiritual. En mi caso, pues el canto gregoriano, para los que me conocen, saben lo que hay, ¿no? Algunas composiciones de algunos de los mejores músicos en la historia que han compuesto cosas maravillosas, que nos ponen en contacto con Dios también, nuestro Señor. Himnos católicos. Eso es maravilloso. Y es importante, hermano, porque aunque usted no esté atendiendo conscientemente la letra, mientras usted está haciendo algunos quehaceres, no importa, el cerebro está registrando como quiera. ¿Okay? Y de alguna manera la música lo eleva. ¿Okay? La música le ayuda. La música crea en nosotros o fomenta en nosotros el sosiego, la paz, la integración, la comunión con Dios. Escuchar buena música. Ok. La humildad, este es otro consejo que me sorprendió, pero tiene sentido. La humildad. Satanás no teme tanto al exorcismo. Dicen ellos, miren lo que dicen. Satanás no teme tanto al exorcismo como a la humildad, afirman los exorcistas. Esto es importante. Claro, ¿y qué dice la santa palabra de Dios? En Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 9. Pero mayor es la gracia que da, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y a los humildes da la gracia. Por eso estad sujetos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Para todo esto hace falta humildad. Para todo hace falta humildad. La humildad es la virtud reina. Es la virtud reina. Alguien dirá, ¿y la fe? ¿Y la fe teologal? Pero si la fe teologal es la humildad del entendimiento. No podemos. O sea, la humildad es la virtud que las ata a todas y las hace verdaderamente divinas. Por eso es que es importante que estos exorcistas mencionen la humildad, cultivar la humildad como virtud infusa, como virtud dada por Dios, para que todas las demás virtudes sean virtudes de verdad, estén equilibradas, y nos integren como corresponde en justicia con Dios nuestro Señor y con su revelación. Continúa diciendo Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, hombres vacilantes. Reconoced vuestra miseria, afligíos y llorad, que vuestra risa se convertirá en llanto. ¿Okay? Y vuestra alegría, por otro lado, en tristeza. ¿En quién estamos confiados entonces solamente? En Dios nuestro Señor. Eso es humildad. Y el octavo consejo que dan, el perdón. Otro consejo que me sorprendió. El perdón. Seguro que sí. Seguro que sí. Hay muchas personas, demasiadas, lamentablemente, que aparentan practicar religión. Yo no soy quien para juzgar, digamos que practican la religión. Pero quizás de forma exterior y no completa y no en el estrato más íntimo. Porque no han perdonado, porque tienen raíces de amargura. Por eso dice aquí que estos exorcistas sugieren cultivar una confianza sincera en la misericordia de Dios, ¿okay? Y en una relación misericordiosa con el prójimo, perdonando incondicionalmente y amando a nuestros enemigos. ¿Okay? Ese resentimiento, lo que me hicieron a mí,
Yo siempre fui la ovejita negra. Yo no me merecía una cosa como esta. ¿Por qué? Porque ese complejo de lástima, esa conmiseración, ¿okay?, refleja soberbia al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque lo importante soy yo. O sea, usted no se ha fijado en esa persona, usted no sabe lo que hay en el corazón de esa persona, usted no ha orado por esa persona, usted no sirvió a esa persona. No puede perdonar a esa persona. ¿Por qué no puede perdonar a esa persona? Por lo que esa persona le hizo a usted. O sea, usted es la medida de todas las cosas y usted aparenta estar por encima de la palabra de Dios y la voluntad de Dios, que nos manda a orar por los que nos persiguen y a perdonar a los que nos injurian. Es soberbia, aunque usted crea merecerlo. Hay que perdonar porque el perdón es la puerta para la sanación y la sanación es la condición para la paz. Para la paz. A un alma alterada la ataca el demonio también. A un alma, y no estoy hablando de cosas psiquiátricas, estoy hablando de cosas espirituales. A un alma espiritualmente ansiosa o deprimida, no estoy hablando de la enfermedad de la depresión, estoy hablando de otra cosa. Una persona ansiosa y deprimida, espiritualmente hablando, porque no perdona, porque no es humilde, porque no busca la reconciliación, porque no tiene misericordia, porque está centrado en sí mismo, es una persona que se expone a los ataques y sobre todo a los ataques mediante las sugerencias del demonio. No te quieren. Tu vida no vale la pena. Prívate de ella. Termina con todo de una buena vez. ¿Ah? ¿O qué tal? Tienes la oportunidad de vengarte. Ahora, hazlo. Firme ese documento, déjala sin nada, no se lo merece. ¿Ah? Injúrialo con tu murmuración, húndelo, exagera. Tenga mucho cuidado, mi hermano, mi hermana. Tenga mucho cuidado. Miren, mis hermanos. Escuchen bien, escúchenme por favor. Cuando termine este video, usted vaya por favor a la descripción de este video. ¿Ok? Allí le voy a poner un vínculo y todo va a estar descrito, todo va a estar señalado. ¿Ok? ¿Ok? Ahí le vamos a poner los vínculos para que usted tenga una parte del ritual de exorcismos, que es el apéndice número 2. ¿Ok? Esa es la última revisión del ritual para exorcismos que usan los exorcistas, los sacerdotes, ¿ok? Pero para nosotros específicamente, nuestra Madre de la Iglesia ha propuesto unas oraciones que yo hago en mi casa, con agua bendita y con el crucifijo. Cuando nadie no está o cuando usted está solo con su cónyuge, de alguna manera usted va por su casa haciendo esas oraciones, ¿okay?, de lucha y de reprensión, ¿okay?, y de expulsión del maligno, ¿okay?, y de purificación de su casa, ¿okay?, en comunión con la Iglesia Católica. Le voy a poner el vínculo para que usted pueda acceder a esas oraciones y las pueda hacer también. ¿Okay? Y le voy a poner otro vínculo para que usted acceda a los libros del Padre José Antonio Fortea y los pueda ver en PDF. O sea, esto es legal, por supuesto. El Padre José Antonio Fortea lo ha establecido así. Y él nos da la oportunidad de poder ver sus libros. Le voy a poner en la descripción del video el vínculo para que ustedes puedan ir a esos libros. Ahora, esos libros usted los va a tener ahí en PDF. Pero usted va a identificar, por favor, le suplico, identifique el libro que usted necesita y luego trate de comprarlo para ayudar al Padre Fortea. ¿Okay? Porque un libro, leerlo en PDF, está bien, ayuda, pero usted lo que quiere es estudiar, usted lo que quiere es meterse en esto, usted lo que quiere es profundizar en esto. Pues eventualmente usted adquiera el libro o los libros mediante formato electrónico o
o en papel, porque de esas dos formas usted puede subrayar, hacer comentarios, llevárselo, es mucho más cómodo, etcétera. ¿Okay? Y posteriormente vamos a tratar de hacer un par de videos más, entre ellos la predicación de este próximo domingo, que vamos a dedicar al tema de la armadura de la fe para poder luchar contra el demonio y resistir sus ataques, según Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10. Otra cosa, en la descripción del video va a aparecer el vínculo para que usted haga una donación a nuestro ministerio y nosotros podamos seguir ayudando y aumentando esta comunidad y otras cosas que estamos haciendo y muchas cosas más. Vea la descripción del video, vaya al vínculo para que pueda hacer alguna ofrenda a nosotros. Lo puede hacer también mensualmente mediante ese método seguro de PayPal. Y también recuerde suscribirse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo si le da like al video, porque de esa forma YouTube nos recomienda más. ¿Estamos claros? Así que suscríbase, dé like, comente, haga sugerencias, porque eso nos ayuda, promueve estas enseñanzas y llega a más personas. ¿Okay? Para ver si YouTube nos mete ahí entre los chismes y las cosas que a la gente le gusta, pues nos mete a nosotros para ver si nosotros podemos llevar un poco de luz a esa pobre gente que se pierde y que se diluye en la controversia y la murmuración y el sensacionalismo y la sensualidad y en el materialismo. Ayúdenos para que nos puedan ver también a nosotros, y quién sabe si a través de nosotros la palabra de Dios les pueda llegar y Dios nuestro Señor les rescate. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Muy pendiente, vamos a hacer un par de enseñanzas más al respecto, incluyendo la próxima predicación de este domingo en vivo. Creo que va a ser a las 5 de la tarde, hora de Miami, de la costa este de los Estados Unidos. A las 5 de la tarde, según el horario de la costa este de los Estados Unidos. Por eso menciono Miami, Nueva York, etcétera, toda esa costa. Según el horario de esa sección de los Estados Unidos, a las 5 de la tarde vamos a estar transmitiendo en vivo una predicación acerca de la armadura de la fe. Así que no se lo pierdan, por favor. Si Dios quiere, lo vamos a hacer, porque sabemos de ahora, pero no sabemos si el Señor nos tiene aquí otro rato más. Gracias por su ayuda. Gracias por sus oraciones. Dios les bendiga.